Hola, buenos días. Mi nombre es Paula Álvarez Reparaz y soy la coordinadora del proyecto interagencial Cerrando Brechas Protección Social para las Mujeres en México. Formo parte de la Organización Internacional del Trabajo y el día de hoy vamos a realizar el lanzamiento de un informe técnico de experiencias internacionales en inspección laboral sobre trabajo del hogar remunerado en países seleccionados y una propuesta integral para el establecimiento de un modelo de inspección de trabajo del hogar remunerado en México. Para ello contamos con nosotros con el director de oficina de la Organización Internacional del Trabajo, Pedro Américo Furtado de Oliveira, quien iniciará este evento dándonos unas palabras. Buenos días, Pedro. Cuando quiera puede intervenir. Ok, muchas gracias, Paola. Buenos días a todos y a todos. Quisiera mandar un abrazo también a todos los representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México, del Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Perú, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica, del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile, del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de Argentina, del Ministerio de Trabajo de Ecuador, del Ministerio de Trabajo de Brasil y claro, y no menos importante, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, las colegas del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Hogar, del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar y de Hogar Justo Hogar. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy con motivo que ya presentó Paula del lanzamiento del informe técnico de experiencias internacionales en inspección laboral sobre trabajo de hogar, del hogar, perdón, remunerado en países seleccionados y una propuesta integral para establecimiento de un modelo de inspección de trabajo del hogar remunerado de México, el cual ha sido realizado en el marco del proyecto que coordina Paula, que es conocido un proyecto interagencial Cerrando Brechas, Protección Social para las Mujeres en México. Es la verdad un privilegio enorme poder presentar este importante documento que confiamos contribuirá a sentar las bases para diseño e implementación de políticas en materia de inspección laboral para, por supuesto, las personas trabajadoras del hogar remuneradas. Como saben ustedes, el convenio 189 de la OIT sobre las personas trabajadoras del hogar encomienda a las inspecciones de trabajo la especial protección de este grupo vulnerable, con especial atención al ámbito donde se desarrollan las tareas. Al mismo tiempo que es un reto, debido a la complejidad de realizar las actividades inspectoras en un domicilio privado, también es una oportunidad para poder viabilizar a un grupo tradicionalmente postergado en el reconocimiento de sus derechos. Por eso que fortalecer la inspección del trabajo en el país, dotándola de recursos materiales y fortaleciendo su capital humano, debe ser un paso necesario para cumplir con los preceptos del convenio y comprometer a los poderes del Estado a realizar las adecuaciones normativas necesarias es una necesidad que deberán impulsar las organizaciones gremiales de trabajadores, empleadores y los ciudadanos en general. Por fin, y aquí terminaría porque queremos escuchar ese informe, quería agradecer ese valioso apoyo brindado por todos ustedes para poder elaborar ese documento. Y en nombre de mi equipo también expresar nuestro firme deseo de que este instrumento será uno de los muchos pasos que damos en conjunto para lograr con eso la construcción de un mundo de trabajo equitativo, justo e inclusivo para todas y para todos también. Muchísimas gracias y fue un placer y quiero seguir reforzando nuestro apoyo como OIT a todas y a todos los trabajadores que están sufriendo de vulnerabilidad. Muchas gracias y buenos días a nosotros. Muchas gracias, Pedro, por todas las palabras. Ahora, a continuación, presentaremos al que es el autor de este informe, quien ha trabajado en diferentes países, que ya nos explicará él durante la presentación, pudiendo encontrar buenas prácticas para poder llegar a unas recomendaciones para que se establezcan en México. Y presentamos así a Sergio Daniel Voltorini Burgueño, que es inspector de trabajo en Uruguay y consultor de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Buenos días, Sergio. Cuando quieras puedes acompañarnos.
Buenos días, Paula. Buenos días a todos los participantes que están acompañándonos en la sala y también a través del streaming. Antes que nada, quisiera hacer un par de agradecimientos. En primer lugar, por la colaboración y por la guía a Ricardo Irra, que ya no pertenece a la oficina, pero se encuentra con nosotros como espectador, que su destino ahora es el Cairo. Ricardo fue coordinador, una guía, un referente. Agradezco infinitamente su apoyo, su paciencia para con mi trabajo. También quisiera agradecer a Paula, que a partir de la partida de Ricardo se ha encargado del proyecto y ha sido también un apoyo muy importante para mi trabajo. Y por supuesto al director, a Pedro, que es quien está a cargo de toda la oficina y de todo el proyecto. Quisiera empezar diciendo que ha sido un trabajo muy arduo. El convenio 189 es muy reciente para la OIT, o sea, 10 años apenas de vigencia, en los cuales la mayoría de países ratificantes son de América Latina, afortunadamente para nosotros, pero que han sufrido en el camino, digamos, de su ratificación muchos inconvenientes en la aplicación práctica del mismo, por las cuestiones que Pedro remarcaba hace un momento, los problemas, digamos, de las inspecciones de trabajo, la falta de recursos, la falta de capital humano, el problema inherente al acceso a las viviendas, ¿verdad? Por ser un tema del dominio privado. Casi todas las constituciones de América Latina recogen el precepto constitucional de inviolabilidad del domicilio. Por tanto, las inspecciones se encuentran en un desafío que es mayor al que han tenido históricamente en lo que refiere al acceso a los centros de trabajo tradicionales. Hemos tenido que buscar los caminos alternativos, digamos, que pueden tener las inspecciones para poder proteger, como dijo Pedro, a ese grupo tan vulnerable, tan postergado, en muchos casos invisibilizado, y que en algunos países, como pudimos detectar a través de este estudio, ni siquiera se considera trabajo a la tarea que realizan en esos domicilios. Me gustaría compartir con ustedes una pantalla para poder mostrarles una breve presentación, que son punteos, en realidad, del trabajo que hicimos a lo largo de todos estos meses. Como decía Pedro, se utilizaron países en los cuales ya el convenio 189 ya estaba ratificado, algunos con más años, otros con menos. Yo pertenezco a Uruguay, como ya fue dicho, que es el primer país del mundo que ratificó el convenio, y que puso en práctica, digamos, un sistema inspectivo para poder llegar a ese colectivo, que también en Uruguay, como en el resto de los países, también había sido invisibilizado durante mucho tiempo, y trabajaba con una gran informalidad laboral, que es una constante en los países analizados. Nuestra propuesta era llegar a proponer un modelo inspectivo, como dijo Pedro, un proyecto integral de sistema inspectivo para México. La metodología fue investigar en estos países seleccionados las características generales del trabajo del hogar remunerado, el marco normativo que había acompañado a la ratificación del convenio 189, que por lo general en los países, en algunos previamente, ya se habían empezado a adecuar normativamente hacia un reconocimiento de derechos de este sector de trabajadores. Algunos lo hicieron concomitantemente a la ratificación del convenio, otros con posterioridad, pero todos los países habían comenzado a transitar un camino, digamos, de igualación de los derechos de estos trabajadores. También estudiamos las estrategias a nivel nacional y regional, porque hay países, digamos, que por un tema geográfico, como el caso de Uruguay, que es un país muy pequeño en extensión geográfica, apenas menos de 200.000 kilómetros cuadrados y poca población, 3 millones, se puede articular una política nacional, digamos, igualitaria, y en otros países con más problemas, digamos, con más territorio, con más diferencias regionales, hubo que implementar estrategias más focalizadas en la región o en la provincia. Y por supuesto las prácticas laborales de inspección que se intentaron establecer para poder concretar este desafío.
Como dijo Pablo al principio, los países seleccionados fueron Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú y por último el país al que pertenezco, Uruguay. También se nos pedía, voy a regresar a compartir pantalla. Se nos pedía hacer un reglamento del marco normativo mexicano, obviamente, para poder establecer cuál era el punto de partida que teníamos para poder recomendar una actuación inspectiva, ver no solo el marco normativo, también las capacidades en materia de capital humano, en materia de infraestructura, en materia de logística, que también se hizo, y la adecuación normativa que ocurrió a partir de la sentencia primero de la Suprema Corte de Justicia de México reconociendo el derecho de los trabajadores del hogar remunerados, y después las transformaciones que el Estado mexicano tuvo que practicar, ya sea la ratificación del convenio, la reforma de la Ley Federal de Trabajo y la Ley de Seguro Social. Las herramientas utilizadas con Ricardo fue un relevamiento normativo de los países. A partir del relevamiento normativo, contactamos a las autoridades locales en materia de inspección de trabajo para, a través de entrevistas semiestructuradas con los funcionarios, poder acercar de primera mano cuáles eran las prácticas y cuál es la realidad más allá del papel, ¿verdad? Porque muchas veces encontramos que muchos países tienen normativa bastante profusa en cuanto a protección social, pero después las dificultades de la práctica hacen que esas normativas no lleguen a buen puerto o no puedan aplicarse efectivamente en la práctica y en el día a día, ¿verdad? Por supuesto que fueron estudiadas las estadísticas en cuanto a inspección de trabajo relativas al trabajo del hogar remunerado. También hicimos un relevamiento de las memorias que los países tienen la obligación de presentar ante la OIT, referente al cumplimiento de los convenios, en particular el 189, que dicho sea de paso, México ya va a tener que presentar ahora, a mitad de 2022, del año próximo, que ya está muy cerca, la primera memoria acerca del cumplimiento del convenio, por lo cual sería muy importante que las propuestas que se hagan aquí empiecen a ser implementadas, o si son aceptadas, obviamente, que puedan ser transitadas para conseguir avances que puedan transformarse en una realidad, para que puedan informarle a la OIT acerca de los pasos en el progreso de la protección de los trabajadores del hogar remunerados. Y por supuesto, los estudios específicos que hubiera por país, que se cuentan con muchos, ¿verdad? Acerca de los avances que ha habido en algunos aspectos, y también de algunos de los fracasos, porque obviamente no todas las políticas que se implementaron han sido exitosas, ha sido un aprendizaje sobre la marcha, y obviamente en algunos casos las políticas que, si bien fueron relevadas por nosotros, no van a ser aconsejadas para practicar en un mercado tan complicado como es el mexicano. Voy a volver a la presentación aquí. Disculpen, pero el tema de la tecnología a veces nos juega una mala pasada. Respecto a los hallazgos, nos gustaría señalar que, como ya fue mencionado, el trabajo del hogar remunerado tiene una escasa valoración social en todos los países de la región, sin excepción. Algunos países, luego de las campañas, han logrado poner en el foco que el trabajo del hogar remunerado es una tarea en igual condición de derechos que otras tareas que son clásicamente o digamos socialmente aceptadas como trabajo. Esto ha sido a través de un proceso, ¿verdad?, que podemos, digamos, circunscribir a un par de décadas, a partir de final del siglo anterior hasta el año que estamos transitando. Ha sido un proceso lento, pero paulatino y hacia adelante, digamos. El marco normativo es reciente. En algunos países, inclusive, como en el caso de Brasil, no se reconocía la igualdad de estos trabajadores en la propia Constitución de la República. O sea, hubo que modificar la Constitución para que estos trabajadores adquirían los derechos que otros trabajadores ya poseían. Y además, como ya también fue dicho,
el proceso de empoderamiento de este sector tan importante de la economía, que aporta tanto al desarrollo de los países, pero que no se puede visibilizar, como decía Pedro, fue acompañado también, digamos, de la misma dificultad que ya fue mencionada en el proceso de fiscalización. O sea, el hecho de hacer una tarea puertas adentro, en domicilios particulares, obviamente que es una primer cortapisa para que las inspecciones de trabajo encaren un sistema que pueda ser, digamos, el tradicional de llegada a la empresa, de la llegada directa y el trato directo con el trabajador. Hubo que implementar primero campañas de sensibilización y de difusión de la nueva normativa para que las personas empleadoras del hogar, que son ciudadanos comunes, que no son lo que podemos llamar clásicamente empresarios, pudieran darse cuenta que en sus propios domicilios ellos sí eran empleadores de un trabajador con iguales derechos que un trabajador que trabaja en un comercio, en una fábrica, en el campo, en una tarea tradicional. Estas campañas de sensibilización fueron comunes a casi todos los países. Fuimos relevando, tanto en el país al que pertenezco, que fue Uruguay, que se hicieron campañas multimedia, de difusión, se hicieron también en Chile, con una movida muy grande que hubo respecto al uso del uniforme obligatorio que fue logrado, digamos, derogar para que se modificara el Código de Trabajo. También fue muy importante la movilización que se hizo en Perú, en Ecuador inclusive, tratando de poner a la luz pública lo que son los derechos de los trabajadores remunerados del hogar. Sin embargo, estas campañas de sensibilización no se han mantenido en el tiempo, han tenido, digamos, como un retroceso, porque bueno, luego que se logró un cierto avance en materia de formalización, por supuesto que las crisis económicas y los vaivenes económicos hacen que cuando la situación económica mejora la formalización, y cuando la situación económica general, digamos, tiene un leve retroceso, esta formalización que se consigue retrocede en algunos aspectos. Sin embargo, ha sido muy importante, y está reflejado en el informe, el aumento en la formalidad que ha habido en este grupo de trabajadores a lo largo del tiempo. El caso quizás más paradigmático sea Uruguay. Argentina también ha tenido avances muy importantes en materia de registración del trabajo del hogar remunerado. Sin embargo, el tema de la llegada de la pandemia de COVID-21 ha sido un freno muy importante en el tema de la formalización, porque no ha permitido, por ejemplo, en el caso de Argentina, que se hayan continuado con unas campañas muy importantes de difusión que se hacían a través de la AFIP, que es el órgano de recaudación, que debía ser la Hacienda en otros países, que en conjunto con el Ministerio de Trabajo hacía desde, digamos, comunicaciones vía cartas a contribuyentes con determinado perfil, hasta campañas públicas en zonas de alto poder adquisitivo. Pedro lo conoce muy bien porque él estaba en ese momento en Buenos Aires y tiene un conocimiento acabado de esa situación. Como el tiempo es bastante tirano, vamos a adelantar un poquito diciendo los hallazgos que encontramos, ¿verdad? Hay particularidades de cada país que también las hemos reflejado en el informe. De cada una de las mejores prácticas y de los avances hemos extraído, digamos, las que más relevancia han tenido. O sea, ha habido negociación colectiva, o sea, que han sido reconocidos sindicatos de trabajadores del hogar remunerados, que han conseguido avances, por ejemplo, en Uruguay, Brasil y Argentina, avances tales como reconocimiento de beneficios extra al salario mínimo, por ejemplo, premios por salarios aguinaldos, pago de vestimenta, también premios por presentismo. Si bien en Uruguay es un grupo mismo de la actividad, digamos, de los consejos salarios que son centrales, en países como Brasil, por ejemplo, hay estados que sí tienen negociación colectiva, como puede ser el caso del estado de San Pablo, y en Argentina también poseen lo que se llama una paritaria, que es donde se negocia las condiciones de trabajo de los trabajadores del hogar. Hablando de Argentina, implementó un novedoso sistema de incentivos fiscales y económicos, incentivos fiscales para los contribuyentes, que constaba en una devolución de impuestos directos, si declaraban al trabajador del hogar que tenían trabajando en su casa, laborando en su casa, y beneficios económicos directos al trabajador. O sea, se implementó, por ejemplo, un beneficio en el transporte colectivo de pasajeros,
que es un sistema que se llama SUBE, que es digamos, un subsidio al trabajador que está registrado, que está formalizado, de hasta un 50% del valor del boleto, y eso servía también como una especie de control para el trabajador que mientras tenía ese subsidio, sabía que estaba regularizado y que su empleador estaba haciendo, digamos, los aportes correspondientes. Nos decía el contacto de Argentina, a quien agradezco mucho, Marimar, que este sistema fue muy exitoso y que en realidad el subsidio también en los aportes del trabajador, porque a los empleadores también se les facilitó el aporte a los trabajadores, subsidiando también el aporte que era muy bajo. En algún momento, ella un poco en broma y en serio decía que había sido casi igual que comprarse un combo de una conocida hamburguesa de una cadena internacional, y que ella oficiaba como una especie de evangelizadora de su grupo etario y de conocidos para la formalización de sus trabajadores del hogar. Otros países utilizaron sistemas de contratos obligatorios que se podían registrar vía web para poder facilitarle al empleador, digamos, la registración. Así pasó en Chile, pasó en Perú, pasó también en Uruguay. En Chile, por ejemplo, a raíz de ese contrato se fiscalizaba las condiciones de trabajo de ese trabajador formalizado. La Dirección de Trabajo, a través de correo electrónico, contactaba al empleador para ver que ese trabajador registrado cumpliera con toda la normativa laboral del país, ¿verdad? También se facilitó el pago de los aportes previsionales de los trabajadores y de los aportes patronales a través de un registro web. Se hizo en Brasil, se hizo en Argentina, también en Chile, en Ecuador y Perú. Todas estas prácticas, digamos, usando las nuevas tecnologías a través de aplicaciones para celular, instan al empleador digamos, a facilitarle cada vez más que tenga su trabajador registrado y protegido, y que no tenga que hacer traslados, movilizarse, hacer trámites de papel, concurrir a oficinas. Todo eso ha coadyuvado a que la formalización sea cada vez mayor y vaya siempre en ascenso, ¿verdad? Pasó también cuando estudiamos el proceso del proyecto piloto del INSS, que todos los meses, a pesar de la pandemia, la registración iba en ascenso, aún con el COVID en el país y con los problemas que eso ocasionó para todo ese colectivo de trabajadores. Y hubo una particularidad muy especial, es que uno de los países, por ejemplo, que fue Ecuador, realizó una modificación atendiendo a la persecución penal de la no registración. Si bien en entrevista con los actores del país nos dijeron que eso fue, digamos, una práctica que no se llevó que no se llevó a cabo en más de un par de oportunidades. En una de ellas fue, digamos, de un caso muy renombrado que se utilizó más que nada como una especie de efecto amedrentador para posibles fraudes con ese aspecto, pero que no se llegó a un uso generalizado. Pero lo citamos en el informe porque es una cuestión bastante novedosa, ¿verdad? Encontramos dos procedimientos, digamos, principales en materia inspectiva, que fueron el registro y monitoreo de las condiciones laborales, que es la mayoritaria, y las inspecciones directas, digamos, en domicilio, que son la minoría, ¿tá? Una de ellas es mi país, Uruguay, donde se implementaron operativos puerta a puerta, donde los inspectores que eran invitados por el empleador podían acceder al domicilio a entrevistar al trabajador y corroborar las condiciones de trabajo y, digamos, la materia documental, ¿verdad? Sin embargo, lo que hemos establecido es que la condición, la estrategia fundamental y prioritaria es el registro y monitoreo de manera indirecta, ¿verdad? Sin acceder a los domicilios particulares. Como ya le mencioné hace unos minutos, Argentina utilizó cartas a través de Hacienda, Chile y Perú realizaron controles a los empleadores vía web, también Chile envió cartas en 2015 a los empleadores, y en Ecuador también a través de métodos indirectos se controla la formalidad del contrato, ¿verdad? Como les decía, controles directos solamente Uruguay se hacen a través de operativos que son puerta a puerta en algunas oportunidades que no se han repetido al momento, pero sí hay denuncias de parte, ¿verdad? Cada trabajador que realiza una denuncia a la Inspección General del Trabajo es atendida en su momento con un protocolo especial de protección de la identidad
que hace que esa trabajadora, digamos, sea fiscalizada, pero también sea fiscalizada todo el bloque de viviendas de la zona para que pueda difuminarse, digamos, la responsabilidad de ese posible denunciante, ¿verdad? Brasil, Chile, Perú y Ecuador han realizado algún control por denuncia de partes. Brasil principalmente por trata de personas y por trabajo análogo a esclavitud. El control inspectivo in situ, como les digo, ya se ha dado en la minoría de los países. El resto han realizado controles indirectos. Vuelvo a la pantalla otra vez. Disculpen, la tecnología juega malas pasadas. Siguientes. Como hay problemas de conexión, me dice que no me deja avanzar. Aquí está. Propuesta para México, ya terminando porque estoy un poquito excedido en el tiempo. La propuesta en concreto es confeccionar una hoja de ruta entre los gobiernos nacionales y también los locales para, juntamente con los representantes de trabajadores y de empleadores, por supuesto que no pueden faltar el SINATRAJO en esta hoja de ruta, tampoco las organizaciones sociales como puede ser Hogar Justo Hogar o CASE, como la nombró Pedro, para poder establecer cuáles serían los pasos más próximos en un establecimiento de un sistema inspectivo que sea eficaz, con los medios que se cuentan en el momento, ¿verdad? Habría que potenciar las sinergias que hay entre organismos, como puede ser el IMSS, el SAT, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y las inspecciones locales. Por supuesto que habría que promover rápidamente modificaciones legales, la implementación del seguro obligatorio, que no fue votado en esta oportunidad, pero que luego de finalizado el proyecto piloto era una prioridad, ¿verdad? Que el IMSS tuviese el sistema de protección obligatoria para este grupo tan importante de trabajadores, que estamos hablando de 2 millones de personas en México. Modificaciones legislativas que son necesarias, dejar muy en claro que el procedimiento inspectivo habilita a los inspectores a poder ingresar a los domicilios. Con Paula hablábamos hace un rato de la importancia que tendría para México y el mensaje político que sería para todos los colectivos la ratificación de los convenios 81 y 129 sobre inspección del trabajo, que son convenios prioritarios de la OIT y que tienen que ser fortalecidas las inspecciones tanto regionales como locales. La STPS cuenta apenas con 499 inspectores. Por supuesto que esa cantidad es muy exigua y debe ser fortalecida para poder atender a estos nuevos centros de trabajo no tradicionales, que son los hogares donde laboran las personas de las trabajadoras del hogar remuneradas, ¿verdad? Por supuesto que nosotros vamos a recomendar un procedimiento que sea de monitoreo indirecto, reservando solamente el procedimiento directo para denuncias muy graves, como puede ser lo que hace Argentina con respecto a trata de personas o denuncias de trabajo esclavo. Y por supuesto que también promover, como otros países, beneficios fiscales a los empleadores y económicos directos a los trabajadores. La experiencia argentina en materia de subsidio en el transporte bien puede ser trasladado al mercado mexicano de trabajo, y también los beneficios fiscales, como puede ser una devolución de ganancias para aquellos empleadores de estratos socioeconómicos más altos que puedan tener a sus trabajadores formalizados. Bueno, si me deja pasar de diapositiva. Creación de un portal web y app para registrar a los trabajadores es una cuestión que ya se estaba utilizando en el IMSS, ¿verdad? En el proyecto piloto fue una experiencia bastante positiva. También un sistema que utilizó Brasil, que fue muy exitoso, fue un programa de reducción de multas en caso de constatar alguna irregularidad por parte de los empleadores, con un objetivo más pedagógico que punitivo. Si el empleador cumple en un plazo determinado, el monto de la multa se reduce drásticamente, porque el objetivo no es que sea penalizado, sino que el trabajador esté protegido. A su vez, proponemos promover la autorregulación a través de programas que ya están en vigencia en México, como el programa de verificación laboral voluntaria, que aplica la ASTPS, pero aplicado al trabajo del hogar, remunerado, que es una solución de fácil aplicación y de muy bajo costo, porque es un programa que ya está funcionando. Por supuesto que las campañas de sensibilización y difusión que se utilizaron en todos los países de la región
van a ser necesarios en México. Nosotros proponemos en el informe que puedan ser utilizados como especie de embajadores de la UNICEF, personajes públicos. México es un país, digamos, que tiene personajes muy populares, que puede ser tanto en los deportes como en la televisión, en la radio, que puedan oficiar de embajadores y promover que esos compatriotas, ¿verdad? Trabajadores del hogar remunerados, tienen igualdad de derechos que los demás trabajadores de México. Y una utilización de un padrón de empleados, de trabajadores del hogar remunerados, en base a datos del IMSS. Esto no tendría ningún costo porque el IMSS ya posee los datos por lo menos de 30.000 trabajadores del hogar que han sido registrados, y eso sería de muy fácil utilización. La legislación actual de México autoriza el intercambio de datos con el SAT en base a convenios, ¿no? Eso está autorizado por la ley, sería de muy fácil aplicación y de cero costo económico. Por lo tanto, hay un tema de voluntad política de utilizar los datos tributarios de esos sujetos obligados en función de las atribuciones legales que ya tienen, ¿verdad? Y las comunicaciones a posibles empleadores, como se utilizó en Argentina, como se utilizó en Perú, también es un procedimiento que puede ser establecido rápidamente, que puede ser en convenio entre la Secretaría de Trabajo y el SAT, donde la misma puede acceder a datos, digamos, de posibles empleadores por su alto poder adquisitivo, pero que no tengan trabajadores registrados en el trabajo del hogar remunerado. Y por último, para finalizar, porque estoy muy excedido en el tiempo, sería la imperiosa necesidad, la urgencia, diríamos, de adoptar el régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social para los trabajadores del hogar remunerados. Según la encuesta del INOE de enero de este año, solo el 4% de los trabajadores del hogar, o un poquito menos, están registrados. De ellos, la mayoría son mujeres, obviamente, porque hasta en ese aspecto también hay una diferencia de género. Los trabajadores del hogar remunerados, hombres, varones, alcanzan en algunos casos al 17% en materia de registración ante el IMSS, o sea que también ahí tenemos una disparidad entre trabajadores del hogar remunerado mujeres y trabajadores del hogar remunerado hombres. Así que a grosso modo sería hasta la presentación, la propuesta para México, y estamos abiertos a las preguntas de los participantes, y agradezco nuevamente a Paula y a Pedro. Buen día. Muchas gracias, Sergio, por tu presentación, y muchísimas gracias por todo el trabajo realizado, así como gracias también por todos los agradecimientos al inicio de tu presentación. En este sentido, ahora vamos a abrir un turno de preguntas y respuestas para que Sergio pueda abordar todas aquellas cuestiones que pensemos que son necesarias. Así que les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta nos la puedan compartir a través del chat, escribiéndolo, para que así Sergio pueda respondernos. Está aquí Arturo. ¿No nos entra ninguna pregunta por el chat? No, tengo a Arturo, de aquí de OIT, y Tengo ahora mismo una pregunta, Sergio. La pregunta es de Luis Felipe Rivera y nos pregunta cómo considera que puede abordarse la adecuación de la legislación desde el punto de vista del régimen financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social. En realidad está previsto que el IMSS, estaba previsto que el IMSS pasara al régimen obligatorio luego del periodo de transición al que lo había establecido la sentencia de la Suprema Corte, ¿verdad? En diciembre de 2018. Nosotros esperábamos que con la entrada en vigencia del convenio 189, en julio del 2021, también el IMSS pasara a ser obligatorio el régimen de aportación. Es un tema de voluntad política, depende del Poder Legislativo mexicano. Está dada todas las condiciones para que los trabajadores del hogar accedan a los seguros obligatorios, y lo que hay que hacer únicamente es votar la adecuación legislativa. O sea, México está obligado ahora a darle condiciones de igualdad
por el convenio 189. Cuando informe el Estado mexicano en la primera memoria que va a tener que hacer a mitad del 2022, va a tener que informar que aún hay condiciones, digamos, de desigualdad con esos trabajadores por no haber votado el régimen obligatorio. O sea, obviamente que eso va a meditar una observación del Comité de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones al Estado mexicano para que rápidamente adecúe su legislación a este grupo que está, digamos, está en omisión en este momento por haber ratificado el convenio y entrado en vigencia. No sé si con eso le contesto la pregunta, pero en realidad es un tema solo de voluntad política. Tenemos otra pregunta, Sergio, por parte de Pedro Maldonado, el cual nos dice que cómo podría ser la experiencia de monitoreo indirecto de este seguimiento laboral para México y cómo se podría detallar ese aspecto. Bien, como hemos observado en otros países, por lo general se utiliza, digamos, bases de datos de otros organismos que tengan, digamos, perfil tributario de algunos empleadores. En el estudio que van a poder observar, detallamos cómo fue que lo hizo Argentina a través de la FIP, que es la hacienda de ese país. Por eso nosotros proponemos que para México, a través del SAT, que ya digamos, posee esos datos, posee ese perfil tributario, a través de convenios con la Secretaría de Trabajo, pueda, porque por la Ley de Protección de Datos Personales está habilitado para pasar esos datos cuando son, digamos, de competencias propias de los organismos. La ley actual ya habilita a que esos datos sean traspasados, y por lo tanto no sería ningún problema poder monitorear indirectamente a ese perfil de empleadores y requerir de ellos la información necesaria referida a los posibles trabajadores del hogar remunerados que tengan laborando en sus respectivos domicilios. Y respecto al tema de varios empleadores, que vi por ahí una pregunta en el chat, ya con el régimen, digamos, con el régimen del proyecto piloto, ya era posible que se laborara en varios domicilios y se hicieran los aportes, la cuota parte correspondiente para cada empleador. Eso en primera instancia lo hizo el trabajador recolectando las cuotas, y más adelante en la etapa posterior ya el propio aplicativo del IMSS ya preveía que los empleadores pudieran hacer el aporte de su cuota parte. O sea que eso es una cosa que ya se implementó y se hizo con éxito en México. Muchas gracias, Sergio. Norma Palacios pregunta que en relación a la creación de inspectores especializados en nuestro sector, en el sector del trabajo del hogar, si hay alguna información al respecto y que sin duda opina que tiene que haber un mayor número de inspectores. Buenos días para Norma, un saludo para el SINACTRAJO, también para ISI, que seguramente esté por ahí. Cuando tuvimos la entrevista con ellos, dijimos específicamente que el número de inspectores laborales de la Secretaría, que son, si no ha modificado a la baja, son 499 inspectores, es un número absolutamente insuficiente, por debajo de las recomendaciones de la OIT, ¿no? Que son para atender a cientos de miles de centros de trabajo. Obviamente que debe ser un imperativo para la Secretaría proveer de mayor capital humano. Ese número es absolutamente inaceptable por lo bajo. No van obviamente a poder atender toda la nueva demanda que provoca este convenio, y por tanto exige que digamos, se realicen contrataciones de nuevos inspectores. Sin embargo, no creemos que sea necesario una especialización determinada, sino que los inspectores actuales de trabajo cuentan con herramientas para poder atender a este colectivo, y que obviamente van a necesitar una capacitación extra, pero que no es necesario que se especialicen específicamente en trabajo del hogar remunerado. Las condiciones de salud y seguridad que se van a ser exigidas y que son las que atiende la STPS son las mismas que para cualquier otro trabajador, o sea, con las especificidades del trabajo del hogar remunerado. Sin embargo, creemos que los inspectores actuales poseen las herramientas y es un grupo de trabajadores muy comprometidos con la causa de la Secretaría, y van a poder cumplir con esa tarea cuando sea requerida de parte de la Secretaría su implementación y su uso, ¿verdad? por
por la implementación en sí del control inspectivo en domicilios. Creemos que sí, compartimos con normas que son pocos inspectores, que van a tener que contratar nuevos inspectores, si cumplen con el convenio, con el convenio 81 y 129, si México le pudiera ratificar, sería a través de concursos públicos de oposición y mérito para poder acceder a la tarea de inspección, que es muy importante y que tiene que ser fortalecida y jerarquizada en el país, en nuestra opinión, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio. Tenemos más preguntas. Marilu Padua nos da los buenos días a todas y a todos y las gracias por la información y agradecen mucho las recomendaciones. Quisiera saber si hay experiencias de otros países que cuenten, por así llamarlo, con categorías de situaciones en riesgo, por ejemplo, con material de trabajo, violencia o algo similar. En realidad, con la llegada de la pandemia por COVID-19, algunos países establecieron guías. México también lo hizo a través de la STIFE, y para nosotros fue muy importante que la STIFE apoyara a este grupo tan vulnerable, porque hubo muchos accidentes en lo que refería a manipulación de productos químicos para la higienización de los domicilios, hubo muchos accidentes respecto a la utilización de esos materiales. Por eso en México es uno de los países que hizo una guía especializada para esa cuestión. Otros países también lo hicieron. Perú, que modificó recientemente la ley de trabajo del lugar remunerado, que fue en diciembre de 2020, ya incluyó referencias explícitas a la pandemia por COVID-19 en la legislación, en la propia letra de la ley. Por tanto, sí hay experiencia respecto a guías particulares para protección de trabajadores con manipulación de productos químicos y similares en los hogares. Creo que en el momento que hicimos la entrevista con Sinartrajo, que Marilu estaba presente, ella nos había planteado algo al respecto y obviamente que lo recogimos en el informe. Y también ya aprovecho para saludarla también a ella que nos acompañó y colaboró muchísimo con este informe. Tenemos más preguntas, Sergio. Nuestro colega Fernando García le da las felicitaciones por el valioso informe técnico con recomendaciones que integrarían una hoja de ruta para la mejora de protección de las personas trabajadoras del hogar. Y la pregunta es si considera que la Inspección del Trabajo, el Seguro Social y Tributos podrían en este momento tomar medidas de información, supervisión e inspección para el registro y protección de las personas trabajadoras del hogar en México. Bueno, los muy buenos días para Fernando, el agradecimiento también por estar aquí presente con nosotros. Y efectivamente, Fernando, en el informe nosotros ya establecemos que con la legislación actual, al momento se puede hacer una colaboración interinstitucional entre la Secretaría, entre el IMSS y el SAT para poder hacer intercambio de información. Está la legislación habilitando a estos organismos a hacer convenios de cooperación y está habilitando la legislación actual a hacer el traspaso de información necesaria para que se pueda hacer un monitoreo indirecto, como es el que proponemos nosotros en primera instancia, y ya hoy el Estado mexicano pueda comenzar a controlar a empleadores y trabajadores del sector del trabajo del hogar remunerado. O sea que están dadas las condiciones, a nuestro punto de vista está analizado en el informe la legislación correspondiente, está analizado la Ley Federal del Trabajo, y los convenios que se pueden hacer entre el IMSS, el SAT y la STPS. Por tanto, estamos seguros que es un tema de voluntad política y no hay ninguna cortapisa, no hay ningún impedimento para que al día de hoy se pueda ya comenzar con un control, al menos indirecto, de los trabajadores del hogar remunerado en México para protección de ese colectivo tan vulnerable. Muchas gracias, Sergio. Jonathan González, desde Ecuador, consulta que su pregunta se enfoca en el tema de normativa. Por cuanto quisiera saber si hay alguna manera de reformar el límite de competencia como Ministerio de Trabajo, es decir, no solo llegar a la multa, sino poder obligar al cumplimiento. Es importante porque nos puede guiar a qué hacer ante el número mínimo de inspectores y la alta demanda de trabajadores vulnerados, si los recursos del Estado son mínimos. Bien, en realidad las inspecciones de trabajo que hemos relevado en América Latina, todas instan al cumplimiento, primero, ¿verdad?
Y el tema de las multas, como dijimos, es un abanico muy amplio. Va desde un aspecto pedagógico, como es el que se utiliza en Brasil, con un abatimiento de la misma enseguida que la persona admite, digamos, la falta y regulariza la situación, hasta la persecución penal que debe conocer Jonathan, porque él es ecuatoriano, y que en el Código de Trabajo y la Ley Penal de Ecuador digamos, se especifica que si un empleador del hogar tiene un trabajador del hogar remunerado sin registrar, puede haber persecución penal por ese aspecto, que si bien no se utilizó el recurso, existe. Digo, la cuestión es que muchas veces son, eh, para todos los demás países son cuestiones administrativas, o sea, no estamos hablando de persecución penal, por tanto, lo que cabe es una multa administrativa, que obviamente que puede ser recurrida o que puede ser abatida mediante el pago del reconocimiento de la falta. Las inspecciones de trabajo hacen un control más bien administrativo. Cuando hay una violación o un delito, ya digamos la justicia penal la que se encarga. Por ejemplo, en Brasil, cuando los auditores fiscales de trabajo detectan trabajo esclavo o trata de personas, más allá del rescate que hacen de ese trabajador, también se pasa a la órbita penal, y es la órbita penal la que persigue al infractor a través de la justicia ordinaria, ¿verdad? Pero no es la inspección del trabajo, que solamente aplica multas de carácter económico por incumplimientos laborales. Sergio, hemos terminado con las preguntas del chat. No sé si alguien más querría realizarle alguna pregunta a Sergio en relación al informe. Si no, a mí me gustaría, Sergio, preguntarte que después de realizar el estudio, después de haber profundizado en 7 países diferentes, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Costa Rica, en Ecuador, en Perú y Uruguay, haciendo esa comparativa, haciendo esa recopilación de buenas prácticas para poder obtener una serie de recomendaciones para un país como México, en un resumen, muy resumen, ¿cuál cree que serían las mayores recomendaciones que habría que obtener de esas buenas prácticas de los diferentes países? En primer lugar, que creemos, que después de haber analizado todos estos países, que el primer paso es que obre un cambio cultural, que haya un reconocimiento por parte de la sociedad de que estamos ante trabajadores como el resto de los trabajadores. Nos decían algunos actores, digamos, invitados, que en algunos lugares ni siquiera les querían pagar, por ejemplo, el 13º salario, o conocido como el aguinaldo, porque pensaban que ellos no merecían ese pago, ese premio, por no ser un trabajo, digamos, con todas las letras, ¿no? En algunos lugares se utilizan eufemismos para identificar a estos trabajadores, ¿verdad? Todos los conocemos. La chica que ayuda en casa, la muchacha que viene a ayudarme con los niños, la chica que cuida al abuelo, o sea, son como digamos, eufemismos para no nombrar al trabajador del hogar remunerado, que es un trabajador que tiene sus derechos, que tiene su derecho a descanso, que tiene su derecho a la intimidad, que tiene su derecho a la seguridad, a la salud, a la previsión social, a las vacaciones y a todas las cosas, a todos los demás derechos que hemos obtenido de los demás trabajadores, ¿verdad? Este proceso implica, como lo decimos en el informe, que haya una coordinación entre la sociedad civil, ya sea a través de las ONG, como las que participaron en este informe, como Hogar Justo Hogar, lo hablamos muchas veces con Claudio Saucedo, que ellos hacen, digamos, programas focalizados en sensibilizar a los empleadores para que reconozcan los derechos de sus trabajadores. También lo vimos en Costa Rica, donde el gobierno instó, digamos, en determinados talleres a sus funcionarios, a los funcionarios públicos, para que ellos regularizaran a sus trabajadores del hogar. Y ese primer paso es muy importante, porque primero hay que conseguir que la sociedad los visibilice. Después que la sociedad tenga asentado a nivel general que ellos son trabajadores como cualquier otro, empezar con el proceso, digamos, no ya de formalización, sino de control. Porque primero, para poder controlar, tenemos que visibilizar, ¿verdad? Porque este es un colectivo que tiene esa particularidad, que ya la hemos dicho, que es puertas adentro, y que eso va a ser muy, muy improbable, que si no hay una aceptación social de que estamos ante trabajadores como cualquier otro, no va a ser posible el acceso. Y siempre se va a hacer a través de medios coercitivos, como puede ser una orden de ingreso por un juez o una vivienda, que siempre trae una violencia implícita
y que va a hacer que por lo general la relación de trabajo finalice. Y los objetivos de las inspecciones de trabajo debe ser que esa relación de trabajo que existe se proteja, se formalice, pero que no finalice. Porque el trato personal que existe, casi familiar, entre el empleador del hogar remunerado y el trabajador del hogar remunerado, hace que ese vínculo sea muy especial, que sea casi único, y que no se puede igualar de ninguna manera a lo que es un vínculo entre un empleador de un comercio o de una empresa con un trabajador tradicional. Por eso nuestro objetivo es que primero, a través de esa hoja de ruta entre gobierno, empleadores y trabajadores, pueda llegarse a consensos que protejan, primero que nada, la relación de trabajo antes de destruirla, ¿verdad? Primero protegerla y después controlarla. No sé si, Paula, si te contesté. Me has contestado de forma buenísima, me encantó, muchas gracias. No sé si alguien más quiera realizar alguna última pregunta, ya antes de pasar al cierre del evento. ¿No? Bueno, pues vamos a dar ahora la intervención a Marta Isabel López Escobar, que nos acompaña desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México. Marta es la directora de Políticas de Trabajo Digno en la Dirección General de Previsión Social. Hola, buenos días, Marta. Muchas gracias por poder acompañarnos aquí hoy. Hola, buenos días, Paula. Saludo a Pedro Furtado de Oliveira, a Sergio. Muchas gracias por la invitación. Les mando un saludo a la Secretaria del Trabajo y mi jefe, el Director General de Previsión Social, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Seré muy breve. Quisiera recalcar que es muy importante este tipo de trabajos como el que realizó Sergio del diagnóstico de la situación para el cumplimiento pues, de nuestras obligaciones como país para el tema del convenio 189 y para la protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar. Creo que justo estas recomendaciones que él plantea son muy importantes. Es bueno tener un sustento de este carácter para poder plantear una ruta de trabajo y poder ver ciertos problemas que se pueden tener en la implementación como estamos actualmente y también poder tener soluciones a futuro, ¿no? Y también de los contrastes con otros países de América Latina creo que es muy importante. Entonces, pues sin más, solo quiero felicitar por ese trabajo a Sergio, agradecer mucho el apoyo que hemos tenido de la OIT con estos temas y pues la importancia de seguir trabajando en ello para mejorar la situación de esta población trabajadora. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por tus palabras. Pues ya llegamos al cierre del evento del lanzamiento del informe. Me gustaría nuevamente, Sergio, agradecerte todo el trabajo realizado, toda la recopilación de información, agradecer a todas las personas que te han apoyado también en poder obtener esta información de los diferentes países y agradecer a todas y todos los que nos han acompañado durante esta hora y esperemos que este informe sea de gran utilidad, que por supuesto lo será, y podamos seguir avanzando en lo referente a un sistema de inspección para las personas trabajadoras del hogar remunerado acá en México. Muchísimas gracias a todos y les deseo un feliz día.